a todos. Estamos en Encuentro Libertario. Hoy tenemos el placer y el honor de hablar con uno de los economistas más prestigiados a nivel global. Es Daniel Lacalle. Él es escritor, investigador, profesor, articulista en múltiples medios y plataformas. Además, también, vamos a aprovechar para platicar de su último libro, que es Libertad o Igualdad. Daniel, muchas gracias. Te agradezco mucho este tiempo. Un placer, un gusto estar con todos vosotros. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a platicar de esta última obra que acabas de presentar, que está hecha para, vale la pena mencionar, con una prosa exquisita, con una claridad deslumbrante y que, bueno, creo que cualquier persona liberal o no tiene que adentrarse en este bello texto que tú nos estás compartiendo. Yo quiero preguntarte lo siguiente, Daniel. Pareciera que la libertad y la igualdad han sido dos banderas usadas a lo largo de la historia que se han pintado de distintos colores. Por una parte, se concentra una gran confrontación entre su ámbito filosófico y político. Por otra parte, también se entiende que la igualdad es esta premisa que han utilizado los totalitarios, las tiranías, mientras que la libertad es la lucha de los individuos. Me gustaría preguntarte por qué este título tan interesante, por qué partiendo de este título de libertad o igualdad. Muchísimas gracias. La razón por la que he llamado al libro Libertad o Igualdad es porque en toda Latinoamérica, en Europa, en el mundo en general, estamos sufriendo un ataque incesante por parte de los políticos populistas y totalitarios que lo que intentan es introducir como único objetivo y como premisa absoluta el igualitarismo, que todo el mundo sea igual y que además lo imponga el gobierno, desde una perspectiva absolutamente intervencionista. Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que la igualdad de oportunidades es algo importante, pero la igualdad de oportunidades solo existe cuando hay libertad. Si no, no hay igualdad de oportunidades. Si no, lo que hay es igualitarismo impuesto por el gobierno, que además ni siquiera genera igualdad, porque lo que hacen los gobiernos más intervencionistas es generar la peor desigualdad de todas, que es la desigualdad por afinidad política. Crea, como ocurre en Cuba, en Venezuela, en tantos países que nosotros conocemos, un grupo afín al gobierno que es extremadamente poderoso y además goza de enormes privilegios, mientras a la vez genera pobreza para todos, porque el gobierno solo puede igualar a la baja. Entonces, por eso lo llamo libertad o igualdad, porque lo primero que tenemos que defender es la libertad para entonces poder tener igualdad de oportunidades. Si ponemos como objetivo fundamental, como política fundamental, la igualdad, lo único que vamos a conseguir es la mediocridad y la miseria, que es lo que los gobiernos imponen, porque los gobiernos no pueden conseguir que todo el mundo seamos exitosos. Los gobiernos sí pueden conseguir que todos seamos pobres. Y ese es el gran error de entregar nuestra libertad a cambio de seguridad y una supuesta igualdad que ni nos pueden dar ni nos van a dar. Claro. Sobre este mismo aspecto, Daniel, pareciera que a lo largo de este tiempo, el socialismo, estos grupos populistas se han apoderado de ciertos conceptos. Uno de ellos es el concepto de lo social, que me gustaría que habláramos más adelante, pero en este momento te quiero hacer la siguiente reflexión. Pareciera que el socialismo ha creado su propia mitología, sus propios santos y ha canonizado a sus propios personajes, pero también ha creado mantras, como tú comentas en el texto. Estos mantras de que nunca hemos estado peor, cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. El capitalismo es el culpable de todos los males que acontecen al ser humano hoy en día. Tu libro está hecho, y te lo pregunto para que lo compartas con este auditorio, para derrumbar estas consignas, estos mitos y este canto de sirenas. Sí, este libro no se escribió por la crisis del COVID-19, por supuesto se escribió antes, pero se escribió ante la batería de cantos de sirena, como tú comentas, generados en Estados Unidos por parte de Bernie Sanders, Ocasio Cortez, generado por los populistas en Latinoamérica y también en Europa, que lo que nos intentan decir son dos cosas. Primero, que nunca hemos estado peor. Y segundo, que la solución a todo es mucho más gobierno y muchísimo más intervención estatal.
Lo que muestra este libro, primero, es que son dos premisas equivocadas. Y lo tercero que muestra es que el secuestro de la palabra social por parte de la izquierda es un secuestro absolutamente vergonzoso, porque la palabra social es de las ideas de la libertad. Cuando la izquierda y el intervencionismo habla de justicia social, no está hablando de justicia, está hablando de aleatoriedad política. Cuando los intervencionistas nos hablan de justicia fiscal, nos están hablando de expolio. Y cuando hablan de gasto social, de lo que nos están hablando en realidad es de clientelismo. Por lo tanto, lo que quiero es recuperar la palabra social, y lo que quiero también es demostrarle a la gente que esos cantos de sirena no solamente son falsos en cuanto a sus premisas, sino que son extremadamente peligrosos en cuanto al resultado. En muchos debates, el socialismo siempre se compara con la magia. El socialismo siempre considera que si se equivoca lo ha hecho con buena intención, ¿no? Entonces, al capitalismo siempre se le compara por sus peores resultados y al socialismo por sus mejores intenciones. Pero lo que debemos repetir constantemente cuando estamos en un debate público en particular es empezar por la idea de que lo que los socialistas y el intervencionismo nos propone son ideas que ya de por sí son inmorales, y además de ser inmorales, tienen unos resultados devastadores. No es solamente una cuestión de que se hagan cosas con buena intención y después el resultado sea malo. No, es que la política en sí misma y las intenciones en sí mismas son inmorales, porque están basadas en la envidia, el robo y la expropiación. Claro, esto es sumamente interesante porque pareciera que la consigna fundamental del socialismo es exaltar estas pasiones, esta idea moral de que la riqueza es inmoral, que aquel que triunfa por sus méritos está aplastando a otros. Justamente el concepto de lo social es algo que rescatas constantemente y lo acuñas en este término de capitalismo social. ¿Cómo podrías explicarnos que el capitalismo, cómo podemos entender el capitalismo social para adentrarnos en tu obra? Mucha gente, cuando habla de los errores o los fracasos del capitalismo en estos últimos años, ¿de qué está hablando? Está hablando fundamentalmente de los fallos de las enormes políticas de demanda impuestas por los gobiernos y de las políticas monetarias de los bancos centrales. Ninguna de esas dos eh, políticas son políticas capitalistas, son estatismo de libro. Entonces es muy importante entender que la gente pueda comprender que el capitalismo es exactamente lo que ha creado la clase media. Antes del capitalismo no existía la clase media, había dos clases. Un porcentaje ínfimo, mucho menor del 1%, de personas que tenían acceso a poder y privilegios, y todo lo demás era miseria. Y la creación de la clase media y la mejora de la posición y la movilidad social en las sociedades avanzadas son una creación del capitalismo. Por lo tanto, la idea del capitalismo social es recuperar los principios básicos de competencia, innovación, mejora de los procesos para gestionar de la manera más eficiente recursos escasos, y que además sea la colaboración entre Estado y empresas la que genere la mejor forma de atender a los grandes retos a los que nos enfrentamos en los próximos años. El reto de la sanidad, de la educación, de la tecnología y del medio ambiente. Esos retos no se van a solucionar con mayor confiscación por parte de los estados de la riqueza y los salarios reales de las personas, porque siempre se utilizará el subterfugio de que van a quitarle el dinero a los ricos, pero luego lo que siempre hacen es quitarle el dinero a la clase media, porque el subterfugio de vamos a subirle los impuestos a los ricos y a la clase media no, es una falacia que siempre utiliza el intervencionismo para llegar al poder, maximizar el presupuesto y, una vez que ha entrado en enormes déficits y grandes niveles de deuda, subir los impuestos a todos. Justamente en esta parte del intervencionismo, este intervencionismo que crea la ilusión de seguridad a una población vasta. Decía Nietzsche a finales del siglo XIX que el nuevo ídolo del pueblo se llama Estado.
Hoy, ante la crisis que estamos viviendo, esta crisis sanitaria del COVID-19, pareciera que muchos políticos y muchas formas políticas aprovechan este escenario para implantar con mayor auge lo que es el intervencionismo. Y eso a la población, en muchos casos, pareciera que también lo busca. Pareciera que la gente busca esa protección. ¿Es posible revertir esta sensación que se vive actualmente? ¿Podemos limitar ante un escenario como el COVID-19 el intervencionismo del Estado? Yo creo que sí. Y la razón fundamental es porque, contra todo pronóstico, la crisis del COVID-19 ha conseguido algo impresionante, que es que los ciudadanos se den cuenta de que esta crisis se ha dado por la mala prevención y la mala gestión de los gobiernos. Por lo tanto, han sido gracias a las empresas y gracias a la cooperación entre empresas y a la competencia y a la rapidísima adaptación al cambio que han tenido las empresas, que además de una crisis sanitaria no tenemos una crisis de suministro y de abastecimiento. Ahora pensemos por un momento si en la crisis del COVID-19 los gobiernos, además de tener el poder sobre la política sanitaria y hacerlo mal, hubiesen tenido el poder económico. ¿Qué es lo que tendríamos ahora? Lo que está ocurriendo en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, etcétera, etcétera, que es no solamente una crisis sanitaria, sino además una crisis de suministro y de desabastecimiento. Por lo tanto, hay una esperanza. La principal es que esta crisis ha demostrado a los ciudadanos que si le das demasiado poder a los gobiernos, esos gobiernos van a hacer tres cosas. Primero, van a intentar esconder la mala gestión sanitaria que han llevado a cabo. Segundo, van a intentar utilizar la propaganda para mostrar que en realidad lo han hecho muy bien. Y tercero, cuando los ciudadanos se enfaden ante los resultados atroces de la gestión sanitaria, utilizarán la represión. Imagina por un momento que esos mismos gobiernos populistas con poder político, además poder económico, ¿qué es lo que hubieran hecho? Ahora mismo, por ejemplo, no estaríamos teniendo esta conversación porque estarían interviniendo no solamente los canales de comunicación tradicionales, sino los canales de comunicación abiertos y libres. Ok, muy interesante esto, Daniel. Regresando a un aspecto que estaba sucediendo en España, que es algo que es muy relevante, ¿qué opinas de la reciente aprobación de la renta básica universal que se acaba de aprobar? ¿Cómo consideras este suceso? Bueno, es una medida claramente populista que empieza por una atrocidad económica, ¿no? El ingreso mínimo vital, que es lo que se llama la renta básica universal aquí, primero no es una renta básica universal, es una paga que se supone que se le va a dar a las personas más desfavorecidas. Fíjate qué cosas tan interesantes. Mira, primero, en España ya existía una renta mínima de inserción en todas las comunidades autónomas, que son las regiones del país. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Para intentar captar votantes rehenes, clientes del asistencialismo, crea una nueva figura que llama ingreso mínimo vital para que los ciudadanos que la perciban piensen que se lo está dando el gobierno central y no el gobierno de la comunidad autónoma de la región, que en muchos casos además no es del partido político al que pertenece el actual gobierno. Segundo, es una medida que se toma sin ningún tipo de espacio fiscal ni presupuesto. Es literalmente pagarlo con un enorme endeudamiento. Tercero, y más peligroso, es una medida que ha demostrado ser un fracaso en el pasado. España es un país que tiene la experiencia con la renta mínima de inserción, con el plan de empleo rural, que también es una renta mínima que se le da al sector agrario en los periodos en los que no están de cosecha, etcétera, ha demostrado que es un fracaso a la hora de sacar a las personas de la pobreza, a la hora de reducir el paro y a la hora de fortalecer el crecimiento. Entonces es una medida claramente populista en la que el gobierno actual, socialista y comunista, lo que quiere es ponerse la medalla de que ellos son los que están solucionando los problemas de la gente más desfavorecida. Justo en este aspecto,
con la premisa de favorecer a la gente que tiene mayores precariedades, quien termina haciendo el gasto mayor es la clase media, que Claro. como comentas también en tu libro, la importancia que ejerce la clase media en la economía es fundamental. Sin embargo, también la clase media es este sector, y hablándolo también aquí por México, es quien se ha ido desencantando o desenganchando con las propuestas o con la forma de llevar el ritmo de vida del capitalismo. ¿Cómo se puede recuperar a la clase media, que es la más desfavorecida, es a la que le exprimen más con los impuestos y que, bueno, es la que va perdiendo terreno? Piensa por un momento qué situación tan curiosa, ¿no? La clase media pierde renta disponible y salarios reales vía inflación, vía impuestos, vía mayor intervencionismo, y una parte de esa clase media se embelesa con el nuevo Dios, la nueva religión que es el Estado redentor que lo hace todo. Curioso esto, ¿verdad? Porque por Bastante. un lado tenemos un entorno en el que en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, en la mayoría de Latinoamérica, en España, etcétera, los ciudadanos critican constantemente a los políticos, mientras a la vez dicen, bueno, le voy a dar más poder a los políticos, que entonces lo van a hacer mejor. Pues lo que tenemos que hacer nosotros, las personas que defendemos la libertad, es precisamente estar constantemente y en todos los medios donde podamos, como sabéis vosotros, yo participo en todos los medios de comunicación donde me invitan, eh, desmontando esas mentiras. Y desmontar esas mentiras es muy importante porque, claro, cosas como la inflación, el ciudadano medio no percibe necesariamente que sea culpa del gobierno, pero lo es vía política monetaria y vía intervencionismo o medidas proteccionistas. Cosas como la reducción de su poder adquisitivo y su capacidad de mejorar en movilidad social también son culpa del gobierno. Entonces, lo primero que tenemos que constantemente recordarle a la gente es, si caes en la trampa de darle más poder a un político que te dice que va a gastar mucho más, pero que tú no lo vas a pagar, que lo va a pagar el que viene detrás, yo lo llamo la cola del Starbucks, ¿eh? El que viene detrás lo va a pagar, lo vas a pagar tú y además vas a salir peor, ¿no? Yo creo que eso está cambiando en muchos países. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, mira, yo hace muchos años, cuando era joven, recuerdo que salían los titulares de los periódicos, suben los impuestos, como si los impuestos apareciesen del cielo y subiesen, ¿no? Y yo decía, ¿cómo que? Y me acuerdo siendo joven, siendo un adolescente, pensar eso de, ¿cómo que suben los impuestos? Alguien los subirá, ¿no? El gobierno. Bien, ahora ya no es así. Fíjate qué interesante es la situación y por ahí tenemos las personas que defendemos la libertad una oportunidad. Ya ningún partido populista puede alcanzar el poder diciendo, buenos días queridos votantes, vamos a aumentar masivamente el gasto y vamos a aumentar masivamente los impuestos. No, tienen que decir que van a aumentar masivamente el gasto, pero que lo van a pagar 4 personas que están por ahí perdidas, que nadie sabe quiénes son y que además no sé cuánto. Y eso es muy importante, porque, por ejemplo, en España y en otros países ha habido una enorme reacción por parte de los ciudadanos de clase media-baja ante el impuesto de sucesiones, ante el impuesto de patrimonio, ante la subida de los impuestos a la gasolina, al gasóleo, etcétera. Los gobiernos ya no tienen la capacidad que tenían antes de presentar una subida de impuestos y convencer a la ciudadanía de que esos impuestos se habían subido solos, ¿no? Es decir, es una visión bastante optimista sobre una conciencia del entorno, de la realidad, ante los cantos de sirena que ofrecen estos grupos populistas. La realidad se termina imponiendo a la fantasía. Yo creo que sí. Hombre, desafortunadamente no lo rápido y no lo intensamente que nos gustaría. Pero piensa, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Chile, ¿no? Cómo ante las protestas manipuladas por los venezolanos y los cubanos, etcétera, la respuesta de la mayoría silenciosa ha sido inmediata.
piensa lo que ha ocurrido en tantos otros países. Piensa lo que ha ocurrido en España. En España tenemos ahora mismo un gobierno en el que están los socialistas y los equivalentes a Frente Amplio de Chile o el populismo kirchnerista de Argentina, que son Podemos. Y fíjate qué curioso. ¿Qué es lo que han hecho en medio de la crisis? Para que no se destruya mucho empleo, ¿qué es lo que han hecho? Bajar impuestos, lo que se llaman ERTES, esquemas de empleo temporal, de reestructuración de empleo temporal, ¿vale? ¿Qué es lo que han hecho también? No solamente estos expedientes de regulación temporal de empleo, sino además bajadas de impuestos para que las empresas puedan sobrevivir a la crisis. Entonces, interesante, ¿no? Que un gobierno que lo que quería era subir todos los impuestos, que estaba en contra de las empresas y todo eso, se acaba de dar cuenta de la realidad, que el sector público vive del sector privado. Todas esas personas que idealizan al sector público, lo que se dan cuenta cuando llegan al poder es que viven del sector privado, que sin el sector privado no tienen ni gasto social, ni inversión pública, ni cargos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, curioso, ¿no? Un gobierno social comunista que impulsa los expedientes de regulación temporal de empleo, un gobierno social comunista que reduce los impuestos para fortalecer la salida de la crisis. Pues bueno, pues ahí nos vamos dando cuenta que la gente, los intervencionistas y totalitarios que se creen que 2 más 2 suman 22, al final se dan cuenta de que 2 más 2 son 4. Maravilloso. Y quería comentarte lo siguiente. A partir de la creación de tu libro, que surge antes de la pandemia, pareciera que también es un antídoto tu libro ante muchos de los fenómenos que atravesamos actualmente. De una forma principal es porque no solamente expones una situación o una problemática, sino que también propones soluciones. Esto es un ejemplo que podría estarnos dando a todos los que buscamos la libertad. Em, sí, dime qué piensas sobre esto. ¿La circunstancia del COVID-19 hace más necesaria esta obra y la de muchos otros libertarios? Es muy importante que los defensores de la libertad nos presentemos ante los ciudadanos no solamente como buenos analistas de las cosas y de cómo van las cosas, sino con soluciones y soluciones reales y creíbles. No podemos hablar de manera utópica porque entonces los ciudadanos no nos escuchan. Lo que tenemos que dar son soluciones y soluciones creíbles. Por eso todos mis libros, y este en particular, siempre tratan de dar soluciones creíbles. Es verdad que no son soluciones que vayan a cambiar todo radicalmente de la noche a la mañana, pero sí son soluciones que fortalecen la mejora en libertad económica y en libertad y movilidad social para la sociedad civil dentro del pragmatismo. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido muchos liberales en la pasada crisis ha sido convertirnos un poco en el Jiminy Cricket, ¿no? En España se llama Pepito Grillo, el personaje de Pinocho, que lo critica todo, pero no da soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ante la crítica a gobiernos de centro derecha que no lo hacían muy bien, gobiernos socialdemócratas que no lo hacían muy bien, de repente aparecen unos señores que prometen, los populistas, que prometen a la gente cosas que ni los Reyes Magos o Papá Noel prometerían, entonces la gente dice, hombre, pues me quedo con estos, ¿sabes? Tenemos que dar soluciones creíbles. Y yo creo que en eso tenemos que no solamente unir todas las sensibilidades de los defensores de la libertad para afianzar poco a poco los pequeños grados de mejora de libertad que podamos conseguir en cada uno de nuestros países, sino también hablar de soluciones creíbles y de soluciones realistas para que los ciudadanos que a lo mejor piensan
No entiendo yo mucho esto del libertarianismo o el liberalismo o el liberalismo clásico. No entiendo. No, déjeme explicarle de qué se trata. Se trata de que usted, que sabe mejor que nadie cómo gestionar sus ingresos y sus gastos, usted que en su familia tiene el agente económico más social que existe, sepa que igual que usted gestiona la familia e igual que usted gestiona sus recursos, es como se debe gestionar el Estado. Que la falacia de que el Estado no es como una empresa o como una familia solamente se le ha ocurrido a aquellos que se benefician de pasarle los desequilibrios del Estado a los ciudadanos y a las empresas. Claro, y esto es algo muy, muy loable y admirable de tu propuesta, de tu obra, es justamente dar soluciones, no solamente diagnosticar una situación algo diferente a lo que hacen muchos filósofos oportunistas como Zizek, que en plena pandemia saca un libro para hablar que es el fin del capitalismo, cuando en esta interesante charla que nos compartes, Daniel, pareciera que el capitalismo está más vivo que arrojado en la lona, ¿verdad? Es que, obviamente, claro, esto es como en el año 81, 1981, mi padre me llevó a ver a los Rolling Stones, porque se iban a separar ya, y por lo tanto había que ir a verlos, ¿no? Bueno, estamos en el año 2020, que tenemos COVID-19 si no estaban de gira. Lo que quiero decir es que, por supuesto, los intervencionistas, los socialistas, los marxistas, siempre están diciendo que es el fin del capitalismo. ¿Cómo no lo van a decir? ¿Cómo no lo van a decir? Porque quieren el fin del capitalismo. Pero ¿por qué y esto lo hablaba yo con un intelectual marxista hace poco, ¿no? Decía, después de haber predicho la muerte del capitalismo durante 50 diferentes años y que no haya muerto, ¿no os habéis enterado todavía de que la razón por la que el capitalismo no solamente sobrevive, sino que se fortalece, es porque no tiene dogmas? El capitalismo no es parte de dogmas. El socialismo y el marxismo parte de dogmas que además son contrarios a la naturaleza humana. Entonces, están abocados al fracaso siempre porque los dogmas de los que parten son completamente falsos en la realidad y por lo tanto lo que llevan siempre es a miseria y a peor situación económica. El capitalismo no tiene dogmas. Si la sociedad está orientándose hacia unos requerimientos de mayor inversión en políticas sociales, el capitalismo busca la manera de hacer eso de la manera más eficiente y de la manera más y además más sostenible. Esto es lo más importante, porque las personas, hablabas antes sobre los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Es imposible. Una persona no puede ser cada vez más rica si los pobres no son cada vez más ricos, porque son sus clientes Claro. y porque son las personas que consumen los productos de su empresa o de su servicio. Entonces, la idea de que la economía es un juego de suma cero la inventa el socialismo. ¿Por qué? Porque es falso, ¿no? Pero ¿por qué la inventa? Porque el socialismo es extractivo. El socialismo cree que la economía es un juego de suma cero porque el socialismo nunca busca la productividad, busca extraer de lo que quede, lo que sea, pero extraer. Muy, muy cierto, Daniel. Quiero comentarte, o bueno, preguntarte sobre cómo consideras la situación actual de Occidente en relación con el COVID-19 y el contraste que podemos identificar en países asiáticos que ya mencionabas, como Corea del Sur, como Singapur. ¿Estamos ante un nuevo paradigma económico en esos dos polos globales? Yo creo que sí. Las sociedades asiáticas, particularmente Corea del Sur, Taiwán, Singapur, las sociedades asiáticas son sociedades basadas en el mérito, en el esfuerzo, en la colaboración y además en la frugalidad y el ahorro. Piensa qué interesante para todo el argumentario intervencionista y socialista
que en esta crisis han sido los países con mayor libertad económica y con menor gasto sanitario per cápita los que mejor han gestionado la pandemia. Corea del Sur tiene menor gasto sanitario per cápita que la inmensa mayoría de los países de la OCDE. Tienen mayor libertad económica y tienen menor gasto público que la inmensa mayoría de los países de la OCDE. Y resulta que tiene muchos menos muertos, muchos menos contagiados, mucho menos paro en esta crisis y además va a ser una de las economías que menos caiga. Y no es un país pequeño, son 51 millones de personas, es más grande que España. Entonces, es importante entender cómo están orientando su economía estos países, ¿no? La están orientando a tres cosas. La primera es a la tecnología, que eso en muchos países de Occidente estamos olvidando ese importante factor, sobre todo en la eurozona, no en Estados Unidos, ¿vale? El segundo es a la frugalidad y a la cooperación. Son muy conscientes de que los recursos para atender a esos retos de los que hablábamos antes van a ser no solamente escasos, sino que van a ser crecientemente complejos. Entonces tienen que ser frugales y además eficientes. Por lo tanto, funcionan en el aspecto positivo como una maquinaria en la que la libertad individual es absoluta, pero además precisamente desde el conocimiento de que cuanta más libertad económica y libertad individual tienes, más solidario y más orientado hacia el beneficio de todos eres, por definición. Porque otro de los engaños del socialismo es intentar venderle a la gente la idea de que el ciudadano libre es egoísta, que la libertad es equiparable a egoísmo, cuando no hay nada más egoísta que un poder político extractivo cuyo único objetivo es maximizar el presupuesto. Y no hay mayor ánimo de lucro que el del Estado. Me parece alucinante cuando escucho en Colombia o en Perú o en otros países el debate sobre si se debe defender el ánimo de lucro, pero si no hay nadie que tenga más ánimo de lucro que el Estado, que consume todo lo que tiene y encima siempre pide más, ¿no? Claro, y entonces podríamos ver que esos países asiáticos, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, son un ejemplo de este capitalismo social del que nos vienes describiendo. Pues claramente, claramente. En realidad, en muchos aspectos, están mostrando la fortaleza de la cooperación público-privada, de la austeridad bien entendida como gestión eficiente de los recursos y además de la importancia absoluta de la libertad individual y de la libertad económica. Claramente sí. Obviamente, no tiene nada que ver con el capitalismo social el modelo chino, que es un modelo de una dictadura mercantilista. Es otra cosa completamente distinta. Y yo creo que el resto de los países desarrollados deberíamos ir empezando a aprender esa importante lección de gestión más que de utilización de presupuesto. Daniel, quiero preguntarte algo más relacionado a México. ¿Qué opinas? ¿Qué diagnosticas? ¿Qué logras observar en el nuevo gobierno dado aquí en México con López Obrador? Para mí hay una cosa que a mí me pareció absolutamente peligrosa ya el año pasado. En el año 2019, la economía de México, por primera vez en décadas, decrece ligeramente, un 0, algo por ciento, con la economía principal con la que comercia Estados Unidos creciendo al 2 y pico por ciento. Esta divergencia no se había dado en décadas. Habíamos visto épocas en las que México, cuando Estados Unidos entraba en recesión, y que cuando Estados Unidos crecía, crecía. Pero ¿cuándo habíamos visto que México entrase en estancamiento con Estados Unidos creciendo y con el empleo de Estados Unidos a máximos históricos, el nivel de desempleo más bajo en 50 años? Entonces, eso ya nos indicaba muchas cosas. También nos indicaba muchas cosas que un país con el enorme potencial inversor que tiene México, que tiene, vamos, vosotros lo sabéis, cada vez que habéis tenido la amabilidad de invitarme o que yo he ido,
es un país que tiene tal potencial de inversión y sin embargo la inversión se retrae. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la combinación más negativa que se puede dar. Populismo y además inseguridad jurídica. El constante, claro, el ciudadano que está en el extranjero no tiene la capacidad que tiene un ciudadano de México de entender si algo que está diciendo el gobierno es real o es irrelevante. Pero cuando el gobierno nos llega aquí una noticia de que ha decidido que el Producto Interior Bruto no importa y que va a inventarse una nueva forma de analizar la riqueza, una tontería como no he podido yo escuchar en toda mi vida, ¿sabes? Dices, un momento, ¿por qué? Porque, a ver si nos damos cuenta, si tú empiezas a inventarte una nueva forma de analizar el denominador de casi todos los ratios de solvencia, liquidez y carga impositiva que se hacen en la economía, lo que estás haciendo literalmente es disfrazar los problemas del país. Entonces, a mí me da mucha pena, y me da mucha pena porque fíjate cómo estamos viendo el año 2020, México, de toda América Latina, va a ser una de las economías que más caiga, pero mucho más que Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, etcétera, etcétera, más que Argentina, más que Brasil. Es que cuando tendría que ser un país que precisamente por tener un mercado de capitales abierto, tener un capital humano y una cantidad de oportunidades como las que tiene, debería ser un país que como mínimo, obviamente no iba a no caer, pero que debería estar cayendo pues a lo mejor un 3,5, un 4%, no un 10, 12% en nuestras estimaciones para 2020. Y el problema es la recuperación. Claro. Porque claro, bajo la burbuja, bajo el paraguas de la excusa del COVID-19, todo el mundo va a decir que la culpa es del virus. El problema es el año 2021. El problema es, ¿y si México en 2021 resulta que se recupera todavía más lento que el resto de las economías de la zona, teniendo todo ese enorme potencial? Es un gran reto. Fíjate que, y vuelvo a lo que hablábamos antes de lo que los liberales hacemos con otros gobiernos. Fíjate lo frustrante que era con otros gobiernos cuando México crecía un punto y medio menos de las estimaciones, pero crecía. Y ahora nos estamos encontrando un país que el año pasado en crecimiento global no crece y que en crisis cae mucho más y que en recuperación se recupera peor. Es un escenario bastante adverso y con mucha certeza. Esperemos ver qué pasa, pero sí, las posibilidades de un mayor crecimiento son bastante complicadas. Quiero preguntarte, Daniel, en tu obra mencionas sobre el modelo nórdico, de los países nórdicos, el modelo económico. Quisiera que nos explicaras un poquito para la audiencia, justamente romper con esta idea de los izquierdistas, socialistas, que en los países nórdicos hay un modelo que funciona y que son socialistas y que es el Estado quien regula todo. ¿Podrías explicarnos un poco cómo funciona este intervencionismo del Estado en los países nórdicos? Los socialistas son incapaces de ganar unas elecciones diciendo, mis queridos votantes, mi modelo es Venezuela, mi modelo es Cuba, mi modelo es Argentina. Entonces tienen que buscar algo con lo que compararse para vender su intervencionismo. Y entonces, ¿qué han buscado? Han buscado unos países, primero, que están muy lejos. Segundo, que la mayor parte de sus votantes no habrán visitado jamás, ¿vale? Tercero, que son muy pequeños, ¿vale? Porque para México, compararte con Dinamarca, con todos mis respetos a Dinamarca, o sea, no, que es un barrio del Distrito Federal. Entonces, ¿por qué se utiliza la falacia de los países nórdicos? ¿Por qué? Porque los países nórdicos tienen un gasto público sobre Producto Interior Bruto alto y con eso se piensa que son países muy socialistas. No. Primero, ese gasto público no está ni gestionado, ni dirigido, ni monitorizado por los políticos.
tienes una estructura de la sociedad civil en la que los funcionarios no son eternos, o sea, no tienen carrera garantizada, no son de por vida, que lo que hace es gestionar un dinero que los ciudadanos deciden utilizar para la sociedad, que no es lo mismo a que el gobierno te lo diga, ¿de acuerdo? Los países nórdicos tienen tres factores que diferencian completamente su modelo de lo que nos intentan vender los socialistas. Primero, tienen una carga impositiva sobre las empresas, sobre el patrimonio y sobre la renta que es más baja o similar, pero más baja en la inmensa mayoría de los casos que la media de la Unión Europea, por ejemplo. Segundo, lo que tienen son altísimos impuestos indirectos, impuestos sobre el valor añadido, impuestos verdes, etcétera, 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 ¿vale? Impuestos al consumo. Tercero, son países que tienen un nivel de libertad económica líder, absolutamente líder. O sea, son países que para tener un estado de bienestar saben que lo primero que tienen que tener es un estado libre que defienda a toda costa y por encima de todo la propiedad privada. Entonces, los países nórdicos son diametralmente opuestos a lo que los socialistas en Latinoamérica y en España defienden. Radicalmente opuestos. Son países donde, uno, la libertad económica es un pilar fundamental. La defensa de la propiedad privada es un pilar fundamental. La defensa del mérito es total. La penalización del exceso de gasto y de utilización de recursos públicos es brutal. Son países en donde un político que haya puesto un currículum equivocado tiene que dimitir. Todo eso no funciona desde un Estado omnipotente, sino funciona desde una sociedad civil que tiene una fuerza mucho mayor que los gobernantes, tan mayor que los gobernantes que los políticos no deciden ni el currículum de la educación, ni deciden cuál es la forma en la que se educa, ni deciden cómo se gestiona la sanidad, no deciden cómo se gestiona el fondo de pensiones. Todo eso se hace desde las mejores prácticas del sector privado. En realidad, los países nórdicos funcionan como una empresa privada, en la que tienes una división que genera beneficios y tienes otra división que son gastos corrientes. Y si no funciona la de los beneficios, los gastos corrientes no funcionan. Es una sociedad generada desde el ahorro y desde la inversión y el mérito, no desde el control de arriba a abajo gubernamental. Como se ha hecho creer y como esos izquierdistas suelen utilizarlo como un argumento falaz. Bueno, qué gusto estar escuchando con tanta claridad esta disertación tuya, Daniel. Estamos ya casi por concluir. Quisiera hacerte un par de preguntas más. Una de ellas es, ya nos hablabas sobre México. ¿Cuál es este escenario adverso que lamentablemente estamos atravesando? Pero ¿cómo es tu escenario en la otra parte de la región de América Latina? ¿Cómo ves los procesos económicos? ¿Cómo ves el levantamiento después de la pandemia? Yo creo que esto te va a parecer interesante. Yo creo que Latinoamérica va a tener dos salidas de la crisis diferentes. Los países como México, Argentina, Venezuela, Cuba, Bolivia, con un mayor nivel de intervencionismo, van a salir más lento y van a salir peor de la crisis, desafortunadamente. Los países que tienen un mayor nivel de apertura, Costa Rica, Colombia, Chile, etcétera, 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 van a salir más fortalecidos. Otro tema interesante, los países que no introducen enormes inyecciones monetarias saldrán más rápido, ¿vale? Fíjate qué curioso. Ecuador, que no tiene moneda propia, saldrá más rápido que México, que sí la tiene. México, teniendo moneda propia, con una política monetaria demasiado agresiva, va a salir más lento que Chile o que Colombia o que Perú o Costa Rica. Entonces, yo creo que
si hay algo que nos está diciendo esta crisis, es algo muy interesante en Latinoamérica. Toma la lista de los países que más van a caer y los que más lento van a salir. Los que más van a caer, los países con menor libertad económica, con mayor intervencionismo y con mayor populismo. Los que más lento van a salir, los mismos. Es curioso esto. Y me parece que debería ser una lección que los defensores de las ideas de la libertad deberíamos recordar todo el día. Que si copias a Argentina, tienes los resultados de Argentina. Que si copias a Venezuela, tienes los resultados de Venezuela. Claro, y la realidad ante todo, pareciera que es curioso, pero pareciera que esta crisis que se avecina o esta gran tragedia también sirve para inocular, que de alguna forma también se pueda vacunar la gente pues de estas falsas premisas o este canto de sirenas. Pero ¿cómo es la situación en España? España, ¿cómo va a salir también de esta situación? Difícil, igual de mal por la misma razón. O sea, España es el único país de la eurozona que ha mantenido sin ningún tipo de control el gasto público durante toda la pandemia. O sea, añadido a los estabilizadores automáticos, al gasto sanitario, gasto de paro, etcétera, que se estaban generando, ha mantenido los gastos de bonanza en los que incurrió en el año 2019 y en el año 2018. Eso es un gran problema. Entonces, está constantemente amenazando con subidas de impuestos, a pesar de que el gobierno ha tomado medidas que son bajadas de impuestos para intentar reducir el impacto de la crisis. Pero ya lo ha pillado mal. Ya le ha pillado mal porque, claro, tú no puedes generar confianza inversora cuando estás diciéndole a la gente que vas a subir todos los impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, España tiene muchos problemas para salir de esta crisis, porque en otras crisis hemos salido, entre otras cosas, por el impulso de países como de zonas como Latinoamérica. En la crisis de 2008, la entrada de inversión extranjera que vino desde Latinoamérica fue un motor muy importante para la salida de la crisis. Desafortunadamente ahora no nos encontramos en la misma situación. Entonces yo creo que lo que estábamos comentando antes de caer más que la media de su grupo, que es lo que nos va a ocurrir, y salir más lento, me temo que es lo mismo que va a ocurrir. Y mucha gente dice, bueno, pero eso es porque la economía depende mucho del turismo. Eso es una tontería, con todos mis respetos, porque la economía de Portugal, la economía de Grecia, también depende mucho del turismo y no van a tener esa misma equivocada salida y lento desempeño. Daniel, una pregunta más. Para una forma de sintetizar el contenido de tu obra, de tu último libro, Libertad o Igualdad, ¿de qué manera pudiéramos compartirle a la audiencia que el capitalismo social es la solución o es la alternativa ante los problemas de nuestro nuevo tiempo? Yo creo que cualquier persona puede entender que si lo que buscamos es fortalecer el bienestar de los ciudadanos, vamos a tener que gestionar recursos que son escasos de la manera más eficiente y de la manera más sostenible. Eso solamente se puede conseguir desde un sistema capitalista. El socialismo nunca lo hace porque el socialismo es extractivo, siempre maximiza el gasto a corto plazo y luego intenta cubrirlo con desequilibrios, sean monetarios o fiscales. Entonces, lo que tenemos que explicarle a la gente es que, primero, todo lo que hemos conseguido ya no ha sido gratis. Ha necesitado de una enorme combinación de competencia, innovación, tecnología y cambio productivo. Eso no ha sido gratis. Lo que necesitamos es más. Y que esta crisis nos ha demostrado que darle más poder a los gobiernos es mucho más peligroso, precisamente porque si algo que debían gestionar bien y saber y conocer bien como es la sanidad lo han hecho tan mal, imagínate darle más poder a los políticos para gestionar la economía. Y no es por maldad o por incompetencia de los políticos, es por diseño. El político no está para gestionar eficientemente
los recursos escasos y para innovar y para tener... ¿Por qué? Porque no pone su dinero y no pone su esfuerzo para generar esa innovación. El político está para administrar y los políticos lo que tienen que hacer en esta crisis es exclusivamente eso. Pues un gran mensaje, Daniel. También para comentar que tu obra, tu libro, Libertad o Igualdad, se puede descargar en Amazon, lo podemos encontrar en librerías Gandhi, Sótano, aquí en México, porque sí, definitivamente es una obra imperdible, necesaria, y más en estos tiempos que estamos atravesando, y bueno, con esa claridad, así como se te escucha hablar, así se escribe y se puede apreciar aún más este gran mensaje que nos compartes, Daniel. Te quiero agradecer mucho en nombre de México Libertario, de Víctor Becerra, de toda la zona de Prometeo, pues tu tiempo, tu gran conocimiento y esta elocuencia que nos compartes. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos vosotros, un fuerte, fuerte abrazo a todo México y no olvidemos que nuestros países son mucho más grandes que sus problemas, que saldremos de esta y que saldremos gracias a todos vosotros y a las empresas, no gracias a los políticos oportunistas. Muchas gracias, Daniel. Pues que tengas un excelente día. Lo Gracias. mismo os deseo a todos.